Pecado de los padres. Ese es el tema hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un hombre descubre los pecados de los padres. En nuestro estudio de la palabra, aprendimos sobre las maldiciones y cómo la ley afectaba a quienes las infringían. Esto transmitía los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, 120 o 170 años. Comenzamos a implorar a Dios el perdón de los pecados de nuestros antepasados. Descubrimos que esto es esencial para la liberación duradera de las maldiciones heredadas. Hay referencias en el Antiguo Testamento sobre la búsqueda del perdón de los pecados de los padres. Al explorar esto, nos adentramos en un área de liberación que nunca antes habíamos oído enseñar ni mencionado. Por cada pecado o falta cometida contra Dios o contra el hombre, existe básicamente una consecuencia equivalente, demostrada por la autoridad de la ley, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Éxodo 21, 24. Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Esto seguramente recaerá sobre el autor de la falta o sobre su posteridad. La única manera de escapar del castigo de la ley es apropiarse específicamente de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para borrar esa maldición particular de la ley. El siguiente testimonio señala los resultados de aplicar esta verdad. Mi padre compraba y vendía cervecerías para ganarse la vida y también participó en muchos negocios inmobiliarios turbios. Descubrí que donde quiera que iba tenía innumerables problemas con mis diversos caseros. Una y otra vez me vi obligado a mudarme, o sea, tuvieron problemas donde sea que vivían. Una y otra vez me vi obligado a mudarme por circunstancias ajenas a mi voluntad. Durante nuestros primeros 5 años de matrimonio, tuvimos al menos una docena de domicilios. Se mudaron por lo menos 12 veces de vivienda. En ese momento pensamos que quizás Dios estaba perfeccionando nuestra fe mediante la tribulación. Aunque diezmábamos fielmente, trabajábamos arduamente y obedecíamos a Dios, no podíamos corregir este problema recurrente. Entonces, Dios nos reveló que había caído sobre nosotros una maldición debido a los pecados de nuestro padre en el negocio inmobiliario. Por tanto, todos mis contactos relacionados con bienes raíces estaban malditos y plagados de problemas. ¿Alguien tiene ese problema? Bueno, para que se dé cuenta, ¿verdad? Que si se muda constantemente por problemas, es porque hay una maldición ahí. Al buscar más revelación de Dios, descubrimos que muchas de las dificultades y problemas descubrimos que todas las dificultades y problemas que había experimentado en mi vida habían sido el resultado directo de lo que algún antepasado había sembrado en mí, para bien o para mal. Gran parte de esto se originó en los prejuicios y el maltrato que mis antepasados del sur de Estados Unidos sufrieron contra los negros en la trata de esclavos. Yo, a mi vez, fui sometido continuamente a una dura opresión por parte de otros. Todo esto también vino acompañado de mucha vergüenza, problemas financieros, diversas enfermedades y otras cosas. Todo esto claramente surgió y se arraigó en lo que otros de mi linaje habían sembrado para mí.
La revelación de estas cosas me ha dado muchas liberaciones que han cambiado mi vida. Por ejemplo, Dios me mostró que mi estilo de vida me había llevado continuamente a momentos de silenciosa inactividad en un espacio relativamente pequeño. Al reflexionar, recordé que siempre había vivido en caravanas, habitaciones alquiladas, espacios pequeños y estudios. Como no tenía coche, poco dinero y pocos amigos, me encontraba reviviendo la misma escena una y otra vez. Leía, entonces estaba bajo una maldición generacional. Leía, escribía y vivía en silencio con un rango de movimiento y experiencias muy limitado. Mientras oraba, el Señor me reveló que este patrón tenía sus raíces en las acciones de mi padre. Entonces, ¿verdad? Le dice Dios que este patrón de maldiciones, este patrón tenía sus raíces en las acciones de mi padre. Él internó a mi medio hermano mayor en una institución cuando era pequeño, porque se le declaró con retraso mental. Esto me impuso como primogénito de su segundo matrimonio. El mismo confinamiento que él le había impuesto a su primer hijo. Mire qué terrible, ¿verdad? Esa maldición. Como consecuencia, fui maldecido con un estilo de vida de alcance y de experiencia limitados, viviendo en un espacio muy pequeño con pocas posesiones. Es tremendo, ¿verdad? Lo que el papá le hizo al hijo mayor del primer matrimonio, él estaba cosechando las maldiciones de eso. Cuando estas maldiciones fueron detectadas y rotas, rompí las maldiciones sobre mí y mis dependientes. Y en el nombre de Jesús me liberó de cualquier iniquidad o fornicación que se hubiera sentado en mí. Mi vida se abrió drásticamente y se ha convertido en una nueva aventura. La libertad que disfruto tras ser liberado de las maldiciones recibidas como resultado del pecado de mi padre es difícil de describir. Estos ejemplos parecen apuntar a otro tipo de maldición, la justa administración de la ley. Por eso, ¿verdad? Ha notado que en todas las sesiones de liberación rompemos maldiciones generacionales porque no sabemos, ¿verdad? Todos los pecados que nuestros antepasados hayan cometido. Estas no me llevaron a un pecado específico ni a una actividad demoníaca en particular, aunque muchas otras maldiciones sí lo hicieron. Experimenté solo la libertad del castigo de la ley, no la liberación específica de ningún demonio que yo conozca. Estas poderosas maldiciones se habían entrelazado con muchas otras para predestinarme a experimentar las mismas dificultades que mis antepasados habían causado a otros. Entonces, él viene de un linaje tremendo, ¿verdad? Donde habían esclavizado a otros. El papá había encerrado prácticamente puede decirse un manicomio al hijo mayor, ¿verdad? Por problemas mentales. Tremendo. Por lo tanto, no estaba necesariamente condenado al pecado, sino solo a la justa recompensa de Dios por el daño causado a otros. Entonces parece que el papá se había involucrado en eso de tener esclavos, ¿verdad? Morenos aquí pues en la nación de Estados Unidos. Ojo por ojo y diente por diente. Porque dice que él era del sur de Estados Unidos y en esos estados del sur es donde había más esclavitud, injusticia contra la raza negra, ¿verdad? Esclavos que trajeron de África y sabrá Dios de dónde, cuántas naciones. No sé si esta experiencia fueron administradas por ángeles, demonios o Dios mismo. Puedo testificar que estos patrones de experiencias desagradables cesaron definitivamente en mi vida cuando reclamé la satisfacción de la justicia de Dios a través de la cruz del Calvario. Las maldiciones, ¿verdad? Por lo que sabemos, son ejecutadas por demonios, ¿verdad? Ellos se
ellos van de generación en generación trayendo esas maldiciones, ¿verdad? Sobre la gente, las familias, hasta que uno rompe con esas maldiciones y uno se arrepiente de esos pecados de nuestros antepasados. Así que, Padre, si en nuestra vida, Señor, en nuestros antepasados, hasta Adán y Eva, se hizo, Señor, injusticia contra la gente, Padre, se practicó la esclavitud, Señor, la compra de esclavos, Señor, o vender esclavos. Padre, pedimos perdón, Señor, eso es abominable, eso es horrible, Señor, Padre, hacerle eso a otro ser humano, Señor amado. Bendito Dios, Padre, pedimos perdón si ha habido injusticia en nuestros antepasados en contra de la raza negra, Señor, Padre, porque todos somos hechos a tu imagen, Padre. No importa el color que seamos, Señor. Y tú nos has llamado a amarnos, Señor, todos, ¿verdad, Padre? Sin importar, Padre, si somos diferentes unos de los otros, Señor. Todos somos tu creación humana, Padre. Y pedimos perdón, Padre, por aún, Padre, pedimos perdón también por el pecado de la esclavitud de nuestras naciones, Señor, Padre, en Estados Unidos, Señor, se pecó mucho contra ti en esa área también, Padre. Pedimos misericordia y perdón, Señor amado. Reconocemos que estuvo muy malo eso, Padre, que es terrible, Señor, y pedimos misericordia y perdón por nosotros y nuestros hijos, Señor, nuestra familia. En el nombre de Jesús, reconocemos esos pecados, Señor. Pedimos perdón y que sean limpiados con la sangre de Cristo todos nuestros pecados generacionales hasta Adán y Eva relacionados, Señor, con la esclavitud y cualquier otro pecado generacional, Señor. Maltrato contra los niños, Padre. Señor bendito, en el nombre de Jesús, Padre. Recuerden, mientras soportaba estas maldiciones, aún tenía esperanza, fe y comunión con Dios y los hombres. La palabra me fue abierta y crecí en el Señor. Al recibir liberación de los malos espíritus que habitaban en mí, con el tiempo mi carácter cambió. Sin embargo, aunque cambié mi estilo de vida, permaneció igual, pues desconocía por completo que tales circunstancias pudieran ser tratadas. No me refiero a sentimientos emocionales, obras de la carne, ni a otras cosas que suelen asociarse con la liberación, sino estrictamente a la liberación de patrones recurrentes de experiencias. Sin duda, fue una buena noticia para mí y confío en que lo será también para muchos otros. Maldiciones del pasado. A pesar de la inflación, la paga del pecado sigue siendo la misma. Así como las reglas sobre la conducta humana no han cambiado, tampoco lo ha hecho el sistema divino de imponerlas. En pocas palabras, cuando no obedecemos al Señor, incurrimos el castigo llamado maldiciones. Maldiciones generacionales o los pecados de los padres. Las bendiciones son cosas deseables o beneficiosas que Dios puede conceder. Las maldiciones son lo opuesto y traen castigo y condiciones, experiencias y sentimientos dolorosos. Ante cada uno de nosotros, Dios ha puesto una bendición o una maldición que debemos elegir. Deuteronomio 11, 26 al 28. Debemos obedecer si queremos que nosotros y nuestra familia disfruten de los beneficios. Existen los mismos patrones de justicia en la primera familia de Dios que los que se pueden encontrar en los hogares de hoy. Existían las mismas reglas, el mismo juez y los mismos problemas entonces que ahora. Engañada por la serpiente o a la desobediencia, Eva comió del fruto de un árbol que Dios se había reservado, y esto desencadenó un juicio. En Génesis 3, Dios trató primero con el instrumento de Satanás, la serpiente. Debido a que se había ensaltado por encima de Dios, refutando su palabra, fue humillado por debajo de todas las demás criaturas. Por seducir a Eva para que comiera, se vio obligado a comer polvo. La había convencido de rebelarse, por lo tanto, no se le permitió comunicarse más con los seres humanos.
Eva trajo tristeza a Dios por sus hijos y por lo tanto se sintió triste por sus hijos venideros. Su pecado condujo a la muerte natural del hombre, por lo que se vio obligada a producir vida, concepción multiplicada para reemplazar a los que debían morir. Había tomado la decisión de rebelarse sola. A partir de entonces, todas sus decisiones y deseos quedaron sujetos a la aprobación de su esposo. Debido a que Adán desobedió el maltrato de Dios de no comer, se le dijo que con tristeza comería ahora. El jardín de Dios se vio afectado por su pecado y el jardín de Adán se vio afectado por espinos y cardos. Adán tomó lo prohibido y las hierbas del campo eran para ser comidas. Lo que había sido fácilmente el robo, ahora se convertiría en una tarea difícil con el sudor de su frente. Debido a que no valoró a Dios como fuente de vida, fue maldecido con una vida apartada de Él, tan inútil como el polvo en la muerte. La mayoría de las maldiciones pronunciadas estaban apropiadamente relacionadas con la comida y su recolección. La precisión del juicio de Dios tenía como objetivo enseñarles exactamente lo que había hecho. En cada caso recibieron una dosis de su propia medicina. Dios se sintió afligido y decepcionado por la rebelión de su hijo y amigo, Adán. El rechazo de Adán le trajo tristeza. Por eso Adán y Eva fueron maldecidos de la misma manera, para que llegaran a conocer y comprender la tristeza del Padre. En la vida de los descendientes de Adán surge otro principio de juicio que se encuentra a lo largo de la palabra de Dios. Los hijos sufren por los pecados de sus padres. En la propia descripción que Dios hace de sí mismo, menciona este principio de juicio. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 25 y 6. La vida de los hijos de Adán muestra que soportaron la carga de los pecados de sus padres. Tanto Caín como Abel tuvieron que ganarse la vida con el sudor de su frente. Caín heredó la rebelión y la falta de respeto de su padre. No solo no honró a Dios con sus ofrendas, sino que su temperamento lo llevó al asesinato de su hermano menor. Y bueno, nosotros sabemos que eso fue porque pues Satanás lo influenció a hacer eso, ¿verdad? Pues este niño desde chiquito, ¿verdad? No quiso entregarse a Dios, sino que desde chiquito se rebeló contra Dios, ¿verdad? Él pues cayó, ¿verdad?, en las tentaciones del enemigo, y a lo opuesto de Abel. Los descendientes de Caín también exigen todas las obras de la carne, incluyendo la poligamía y el asesinato. En el arrogante Lamec, el linaje de Caín demuestra claramente lo que David llamó un oprobio perpetuo, ya que los pecados de los padres se transmitían interrumpiblemente. En este principio del juicio heredado, lo que ha hecho pecadores a todos los hombres después de Adán, si bien todos se han visto afectados, observe que el hijo mayor, Caín, cargó con el mayor peso de la desobediencia de Adán. Esto no es casualidad, sino el justo juicio de Dios, y se mantiene fiel a su estilo a lo largo de los siglos. Como hijo mayor de Dios en la tierra, el Señor tenía sus mejores esperanzas y deseos para el futuro en la vida de Adán. Estos se vieron frustrados por la rebelión de Adán. Esta herida recayó sobre Adán, y así como había causado dolor a su Padre Celestial, ahora experimentaría lo mismo. El hijo mayor de Adán fue castigado con el pecado de su padre para que Adán pudiera conocer el corazón del Padre. Con esto se hizo justicia perfecta y la ley se cumplió mediante el juicio sobre Caín. Para que Dios haga el bien en la tierra,
Debe surgir un nuevo linaje que esté libre del juicio de la ley sobre Caín. Así Dios bendijo a Adán y Eva con otro hijo, Set. Tras su nacimiento, los hombres comenzaron a invocar de nuevo al Señor. A través del linaje de Set vino Noé, un hombre justo a quien Dios favoreció con la salvación de la humanidad. La maldición de la rebelión de Adán afectó a sus hijos de varias maneras. Recibieron la maldición de la rebelión, fueron maldecidos con una naturaleza rebelde. También fueron maldecidos por la rebelión y sufrieron el castigo de la ley por ello. La ley entonces trajo a la vida de los descendientes lo que los padres habían hecho, con el castigo correspondiente. Era como si el Señor dijera: ¿te gusta tanto como te gusta en la vida de tus hijos? No. Dios es en su amor por los hombres y su odio por el pecado que lo destruye. Les ha dado la advertencia definitiva: lo que siembres tus hijos, eso cosecharán. Lo que siembras, eso cosechas. Podemos estar dispuestos a sufrir personalmente por nuestros pecados. Sin embargo, ante la certeza del sufrimiento de nuestros hijos, ¿podemos continuar en el pecado? Sin duda, este debe ser el factor disuasorio definitivo. Génesis 9, 18 al 28 relata la historia de la familia de Noé. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos se extendió toda la tierra. Y Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña. Bebió del vino y se emborrachó, y estuvo descubierto en medio de su tierra. Y Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Y Sem y Jafet tomaron una túnica, la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Con el rostro vuelto hacia atrás, no vieron la desnudez de su padre. Y Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Sem y Canaán, y Canaán será su siervo. Engrandecerá Dios a Jafet y morará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces esa fue la maldición que lanzó contra su hijo Cam. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. La desnudez de Noé no debía ser vista por sus hijos. El hecho de que lo supieran se demuestra por la extrema precaución que Sem y Jafet tuvieron al cubrir a su padre. Cam debió observar esta precaución al entrar a la tienda y al apresurarse a informar a los hermanos sobre la condición de su padre. Al descubrir la desnudez de su padre, quebrantó la entonces no escrita ley de Dios. Esto probablemente implicó más que un simple vistazo a los genitales del padre. A juzgar por la severidad del castigo de Cam, se pronunciaron maldiciones específicas sobre quien viera a su padre desnudo cuando se dio la ley de Moisés. Noé maldijo inmediatamente a Cam al darse cuenta de lo sucedido. Nótese que, aunque Cam fue el culpable, su hijo Canaán recibió la maldición. El pecado de Cam evidentemente estaba relacionado con la confusión y la perversión sexual, pues esta fue la maldición transmitida a su hijo Canaán. La maldición por este descubrimiento de la desnudez de Noé, sufrida por el hijo del culpable y sus descendientes, es que debe servir a sus hermanos. Versículo 25 y 26 arriba. La maldición de la perversión sexual que la acompaña se acentúa un poco más adelante en la línea de sangre de Canaán. Sus descendientes se hicieron famosos por sus lascivias y perversión. En la tierra donde se asentaron, la situación empeoró tanto que resultó en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las principales ciudades de Canaán.
Las descendencias de Canaán eran tan sexualmente inmundos e idólatras que Dios finalmente los destruyó cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra muchos años después. Si alguien podría encontrar en un mapa dónde está Sodoma y Gomorra exactamente hoy en ese mapa, sería bueno ponerlo ahí. Pero mire lo que dice, en la tierra donde se asentaron, la situación empeoró tanto que resultó en la destrucción de Sodoma y Gomorra, las principales ciudades de Canaán. Entonces, ¿verdad? Está en Canaán. Tremendo, ¿no? La tierra de Israel. Y ahí es donde tienen, dicen, uno de los más grandes festivales de los sexuales, ¿verdad? Ah, en Tel Aviv, si no me equivoco, Tel Aviv, right? Creo que es allí, Israel. Entonces, vemos, ¿verdad? La perversión sexual, cómo se ha transmitido por generaciones, ¿verdad? Cómo no se pudo erradicar ese pecado de ahí. De los otros hijos, Jafet y Sem, surgieron grandes naciones que prosperaron. Sus descendientes actuales pueblan Europa y la zona que se extiende desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Esto plantea algunas preguntas interesantes. ¿El éxito o el fracaso de los hijos estuvo determinado por su crianza? ¿O fue el entorno que los rodeaba? ¿Pues simplemente por casualidad que se convirtieron en lo que se convirtieron? No a todas estas preguntas, no. Fue por el justo cumplimiento de una ley no escrita que Jesús mismo dijo que nunca pasaría ni siquiera en la eternidad. Quizá el relato familiar más grande y claro de la Biblia es la historia de Abraham y sus descendientes. Dios les prometió un heredero que se convertiría en una gran nación. Abraham aceptó el plan de su esposa de tener un hijo con su esclava, Agar, el hijo mayor de Abraham. Ismael fue el resultado de este torpe intento de implementar la promesa de Dios mediante el ingenio humano. Dios, sin embargo, había planeado un hijo milagroso. Y el nacimiento de Ismael no cambió ni el plan ni las promesas de Dios. No obstante, el acto de presunción indisciplinado de Abraham y de también Sara, porque ella fue culpable de eso también, generó diversas consecuencias que los herederos tuvieron que experimentar. Dado que Abraham engendró a su primer hijo en la carne, las generaciones siguientes engendraron primeros hijos de la carne: Esaú, Rubén. Muy cierto, Esaú, el mayor, y Rubén, Esaú el primero de Isaac, Rubén, el mayor de Jacob. Abraham robó a su hijo mayor. Ismael, la primogenitura, y los hijos mayores de las generaciones siguientes también fueron despojadas de sus derechos de primogenitura. Esaú, Rubén, Manases. Con su conducta, muy cierto todo esto, Abraham robó a su hijo mayor, Ismael, la primogenitura. Y los hijos mayores, pero por el pecado de Abraham, y los hijos mayores de las generaciones siguientes también fueron despojadas de sus derechos de primogenitura. Esaú, hijo de Isaac, el primero, ¿verdad? La primogenitura le pasó a Jacob. Rubén, el mayor de Jacob. Manases, el mayor de José. Con su conducta, Abraham forzó el favor de Dios sobre el hijo menor. Y en las generaciones posteriores, el hijo menor fue favorecido sobre el mayor. Isaac,
Jacob, Benjamín, Efraín fueron los bendecidos, los favorecidos, ¿verdad? Isaac, el hijo de promesa. Jacob, ¿verdad? Isaac era el menor, Esaú fue el mayor, pero Isaac recibió la bendición. Jacob, gloria a Dios, perdón. Ismael recibió la bendición, Isaac el menor recibió la bendición. Esaú recibió la maldición, el menor Jacob recibió la bendición. Benjamín recibió la bendición, mientras que Manases, Benjamín, el menor, recibió la bendición. Y Efraín, el hijo de José. Entonces, el abuso de Abraham y Sara hacia Agar e Ismael tampoco fue pasado por alto. Sí, porque, ¿verdad? No los trataron bien, ¿verdad? Pero dice que el abuso de Abraham y Sara hacia Agar, la esclava, y hacia Ismael, su hijo, tampoco fue pasado por alto por la ley. Agar fue tratada como una prostituta. Para obtener su salario, debía amar a Abraham solo para ser rechazada más tarde. Sara trajo problemas a su propio hogar al alentar a una segunda esposa, debido a que Abraham trataba a Agar como una prostituta. Pero eso no sé de dónde lo saca él, porque bueno, yo no vi nunca eso, pero ¿usted se imagina cómo trataban a las pobres mujeres esclavas y negras? No, pues no me imagino que las trataban muy bien. Y cuando la envió, yo recuerdo eso, siempre lo veo como injusto. Cuando envió a Agar y a Ismael a sus hijos y se desechó de ellos y se fueron, les dio poca agua y no les dio suficiente comida ni suficiente agua, y que tenía todo, él tenía de todo. Entonces hubo un maltrato ahí, ¿verdad? Hacia Agar y hacia Ismael. Si la trató como prostituta en la cama, eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Sabrá Dios cómo la trató Abraham, ¿verdad? No sabemos. Tanto Jacob como Judá se involucraron en la prostitución. Y Lea y Dina fueron tratadas como prostitutas. O sea, eso no sé por qué él dice eso, ¿verdad? Tanto Jacob como Judá se involucraron en la prostitución. O sea que no, pero eso no fue problema de... Si Jacob tuvo 2 mujeres, esa no fue culpa de él. Fue Labán que le dio la hija mayor cuando tenía que darle la hija menor. Pero bueno, tenían una ley y por eso le dio las 2 hijas. Pero bueno, Sara causó, hay que recibir lo bueno y desechar lo que no sirve. Sara causó problemas en su hogar con múltiples matrimonios. Y las generaciones posteriores también fueron maldecidas con múltiples matrimonios. Lo que Abraham tenía, 2 esposas, le fue impuesto a Jacob, 2 mujeres. Una madre, Sara, obligó a su hijo, Sara, obligó a su hijo, Ismael, a casarse, y por lo tanto, un nieto Jacob fue obligado a casarse por su madre mediante el plan de Rebeca. Vamos a ver si entendemos esto que está diciendo otra vez. Dice, Sara causó problemas en su hogar con múltiples matrimonios. Bueno, sí, porque le metió a la esclava al esposo, ¿verdad? Agar al esposo. Y las generaciones posteriores también fueron maldecidas con múltiples matrimonios. Abraham tuvo 2 esposas. Jacob tuvo 2. No solo 2, tuvieron más de dos. Porque también las siervas de Lea y de Raquel se las dieron a Jacob. Ismael tuvo varias mujeres. Jacob. Bueno, Sara, la esposa favorecida, favoreció al hijo menor, Isaac, sobre el mayor. En las generaciones siguientes, las esposas favorecidas favorecieron también al hijo menor.
Sí, pues Sara favoreció a Isaac, pero el hijo mayor era Esaú. Jacob favoreció a José y Benjamín, hasta que el hijo menor, Benjamín, dice, también Benjamín, provocó la muerte de la esposa favorecida de Raquel en el parto. Interesante. En las generaciones siguientes, las esposas favorecidas favorecieron también al hijo menor, hasta que el hijo menor, Benjamín, provocó la muerte de el nacimiento de este niño, ¿no? Provocó la muerte de la esposa favorecida de Jacob, que era Raquel, en el parto. La vida de José muestra los efectos de las generaciones anteriores, para bien y para mal. La conspiración de sus hermanos y las bendiciones de Dios resaltan esta historia. Esta Agar e Ismael fueron echados de la casa de Abraham. Luego, unas generaciones más tarde, José es echado de su casa y es vendido a la esclavitud. Muy interesante todo esto de las maldiciones generacionales de los padres. La conspiración de sus hermanos, dice, donde la vida de José muestra los efectos de las generaciones anteriores, para bien y para mal. La conspiración de sus hermanos y las bendiciones de Dios resaltan esta historia, porque Jacob, por odio y celos hacia su hermano gemelo Esaú, mintió a su padre para obtener ganancias. Bueno, yo no diría que Jacob odiaba a Esaú tampoco, no. Jacob no creo que odiaba a su hermano, pero que le mintió, sí estoy de acuerdo que le mintió. Y lo hizo para obtener la primogenitura, lo hizo con engaño, con astucia. Sus propios hijos, por odio y por celos hacia José, mintieron a su padre para obtener ganancias. La venta de esclavos. La conspiración de Jacob lo obligó a abandonar el hogar, lo que resultó en la pérdida de su hijo por parte de su padre, y la conspiración de los propios hijos de Jacob trajo consigo la pérdida de su hijo José. El hijo de Jacob, Judá, trajo la pérdida de un hijo, José, a su padre, lo que hizo que éste se preocupara por un heredero. Por lo tanto, Judá sufrió la pérdida de sus hijos y se preocupó en suspenso por su propio heredero. Abraham y Lot compartían una herencia común. Abraham y Lot compartían una herencia común, ya que ambos prevenían de un entorno idólatra, lo que trajo ciertas consecuencias que ahora podemos ver claramente. En sus antecedentes se encontraban las probables causas de los problemas que los plagaban. Por ejemplo, la impureza sexual. La impureza sexual, causa probable de la esterilidad de las esposas de Abraham e Isaac, tal vez. Es posible que la idolatría del pasado fuera responsable de la hambruna en la tierra que padecieron Abraham, Isaac, Jacob y José. La perversión del pecado. La perversión del pasado probablemente obligó a Lot a vivir en la perversa Sodoma, donde se afligía diariamente por la impureza de la ciudad. El incesto en la línea ancestral pudo haber engendrado el incesto de Lot. Esto produjo hijos que se convirtieran en crueles y perversos enemigos de Dios y de su pueblo. Jacob se vio obligado a soportar un matrimonio múltiple. Lot se vio obligado al incesto. Una vez más, lo que los padres disfrutaron, los hijos lo soportaron. Hay muchas similitudes únicas y experiencias comunes en la vida de Abraham e Isaac. Ambos experimentaron problemas con pastores en disputas por pozos.
En la vida de Abraham y Isaac, ambos experimentaron problemas con pastores en disputas por pozos. Podríamos especular que esto pudo haber sido el resultado de que alguien en el pasado de Abraham se apropiara de un pozo que no les pertenecía. Aún más sorprendente son los encuentros recurrentes que pusieron en peligro a las esposas, temiendo que les arrebataran a sus esposas por la fuerza. Abraham, Isaac y Jacob mintieron para protegerlas. Para protegerse, Abraham lo hizo 2 veces e Isaac hizo lo mismo con el mismo rey. 3 generaciones experimentando el mismo temor en circunstancias similares difícilmente podrían ser una coincidencia. Solo Dios sabe exactamente qué sucedió para desencadenar esta serie de eventos. Si bien Abraham pudo haber sido el causante de esto, probablemente sea el resultado de eventos anteriores. Nótese que el ciclo termina dentro de la pena mínima de las 3 generaciones registradas. Además, el primer incidente le trajo a Abraham una gran recompensa a pesar del engaño. ¿Podría ser que Abraham estuviera recibiendo el pago del rescate de una esposa en su pasado ancestral? ¿Temía un secuestro similar? Es interesante considerar las posibilidades, ya que las leyes de Dios de la siembra y la cosecha nunca han sido revocadas. Y yo recuerdo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el sueño que tuve hace poco? Donde mi esposo estaba sentado en una mesa con 2 personas que él conocía, amistades, 2 hombres. Y mi esposo le estaba contando, estaba hablándole de una persona. Es como cuando se pone, no sé de quién era, de que él se estaba burlando y causó que todos los 3 se rieran. Es como cuando alguien se burla de una persona con retardos mentales. Era alguna situación así parecida, algo así. Él se estaba burlando de alguien y era bien, bien mal ante los ojos de Dios. Y yo vine a ellos y yo les dije de que hay un principio bíblico de que lo que uno siembra, eso cosecha. O sea, yo les di a entender que ellos se estaban burlando de alguien y que ellos iban a pagar las consecuencias de eso, y después yo me fui. Entonces, es algo así, ¿verdad? Lo que pasó aquí. La familia de Abraham también se benefició enormemente de las muchas cosas buenas que hizo. Estos principios siguen siendo igualmente ciertos cuando Dios ha prometido el bien a nuestros descendientes. Gracias a que Abraham rescató a Lot, su descendencia fue posteriormente rescatada de la hambruna en Egipto. Abraham diezmó y dio generosamente, y su posteridad prosperó en tiempos de hambruna. Abraham diezmó y dio generosamente, y su posteridad prosperó en tiempos de hambruna. Gracias a su fiel amor por Dios, Abraham tuvo una familia creyente que lo siguió. Gracias a que Abraham ofreció a Dios en sacrificio a su único hijo, Isaac, Dios sacrificó a su hijo unigénito para beneficio de la descendencia de Abraham. Interesante esto. Existe una recompensa en la vida de quienes sufren sin causa, como lo demuestra José. Sufrió pacientemente la calamidad que no generó personalmente. Esto es digno de elogio ante Dios, y su humillación le trajo la exaltación final. La vida de Lot es un ejemplo de alguien obligado a cosechar lo que sus antepasados sembraron. Sin embargo, se mantuvo diligente ante Dios en medio de su maldad y recibió su elogio. No hay mayor recompensa que la aprobación de Dios. Sufrir por los demás, sufrir por la causa de Cristo y soportar pacientemente la carga sin culpa son obras que demuestran
la vida de Cristo en nuestro interior y traen las mayores recompensas. Qué bonito es ver que nuestras buenas acciones traen buenas consecuencias, ¿verdad? A nuestros hijos, que nuestros hijos van a sembrar, ¿verdad? A cosechar si nosotros hacemos lo bien ante Dios. Pero tristemente lo opuesto también, ¿verdad? Que si hacemos lo malo, también nuestros hijos, ¿verdad? Pueden sembrar las consecuencias hasta que ellos pidan perdón a Dios y se arrepientan por los pecados de nosotros, sus padres. En la ley mosaica, la mente de Dios sobre el comportamiento humano se describe con mayor claridad que nunca. Aquí se describen las consecuencias del bien y del mal. En los libros de la ley se explica con precisión cómo amar a Dios y al prójimo, y el espíritu de la ley sigue vigente hoy, haciendo lo bueno, ¿verdad? Exaltando a Dios sobre todas las cosas, haciendo el bien al prójimo. Ciertas ofensas conllevaban ciertas penas o maldiciones claramente etiquetadas como tales. Algunos ejemplos se dan en Deuteronomio 28 y Levítico 28, 21. Otras posiciones del Antiguo Testamento señalan claramente el precio del pecado y la desobediencia, aunque las consecuencias no siempre se etiquetan específicamente como lo que realmente son maldiciones. Los proverbios son particularmente ricos en información sobre las penas para tipos específicos de pecado. Grandes hombres de la Biblia descubrieron que la ley debía cumplirse, debido a que no santificó al Señor ante la congregación. A Moisés se le dijo que no podía entrar en la tierra prometida. A David se le dijo que la espada no se apartaría de su hogar por el asesinato de Urías, el hitita, segunda de Samuel 12:10. Entonces ahí vemos las consecuencias del pecado de los padres. Estas penas o maldiciones se cumplieron. En ese momento no había manera de evitar las consecuencias de la ley, aunque el perdón de Dios y la restauración de su comunión eran posibles. David testificó: has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todo su pecado. Salmos 85:2. El perdón de Dios no libró a Moisés del castigo por su presunción, ni a David de la maldición por asesinato y adulterio. El Señor es paciente y grande misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Números 14:18. Imaginemos a un padre que le advirtió a su hijo: si haces esto o no haces aquello, te castigaré. Cuando el hijo desobedece, el padre lo llama y el niño se arrepiente. Cuando pide perdón, lo recibe. Sin embargo, el padre le explica que aunque perdonado, debe cumplir su palabra y castigarlo como se lo prometió. Si el padre incumple su promesa de castigar, la credibilidad del padre y el respeto del hijo por él se verían dañados. El padre debe castigarlo a pesar de que el hijo se arrepintió y fue verdaderamente perdonado. Ninguna buena conducta, ni la tristeza que Dios siente, ni las buenas intenciones pueden liberarlo de las maldiciones de la ley. Se requiere ojo por ojo, diente por diente, etc. Levíticos 24:20. Entonces este estudio es para que entendamos, ¿verdad?, la importancia de recibir liberación y arrepentirse y pedir perdón a Dios por pecados generacionales. Ni siquiera el perdón de Dios invalida la ley. La ley debe cumplirse, sus castigos deben cumplirse en su totalidad. Dios siempre ha tratado con el comportamiento humano de esta manera. Desde la primera maldición sobre Adán y Eva hasta la destrucción final de la tierra, tal como lo conocemos, Dios ha castigado y
castigará la desobediencia y recompensará la justicia y la fe. Las promesas del juicio del Nuevo Testamento no difieren de las del Antiguo Testamento, que a continuación algunos ejemplos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, del juicio primeramente y también del gentil, del judío primeramente y también del gentil, pero gloria, honra y paz a todo aquel que obra lo bueno, al judío primeramente y también al gentil, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 9, 11. Entonces dice, honra, gloria, honra y paz a todo aquel que obra lo bueno. Honra, gloria y paz. Amén. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Galatas 6:7. Bueno, eso es lo que yo le decía a mi esposo, ¿verdad? Y a sus dos amigos en el sueño. Galatas 6:7. Todo lo que uno siembra, eso uno cosecha. Galatas 6:7. Sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea esclavo o libre. Efesios 6:8. Jesús dijo que seríamos entregados a los verdugos si no perdonábamos, que los misericordiosos recibirían misericordia y los malhechores serían juzgados y a los dadores se les daría. Esto se aplica claramente en Mateo 18. Si usted da, Dios hará que otros le den, ¿verdad? Los malhechores serían juzgados. Sin duda, cualquier incumplimiento de la voluntad de Dios puede traer una supuesta directa igual de la ley, que podría afectarnos a nosotros y a nuestra posteridad. La regla de oro se puede resumir así: haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, porque tarde o temprano te harán a ti y a tus hijos lo que has hecho. Esta ley no afecta solo a individuos, sino también a grupos, empresas, estados y naciones. Cualquier grupo que actúe como entidad recibe las semillas que ha sembrado. De igual manera, la agresión conduce a la agresión de otros. La idolatría nacional resulta en maldiciones de hambruna, peste, pobreza y desesperación. Imagínense todo lo que las consecuencias de las guerras, países que se lanzan contra otros en guerras, las consecuencias contra los ciudadanos de ese país. La violencia conduce a la violencia. El robo y la esclavitud siempre conducirán a su propio retorno. Lo que estamos viendo en las ciudades en Estados Unidos lo estamos cosechando, porque eso es lo que esta nación ha hecho a otras naciones. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. A nuestro alrededor podemos ver al mundo acumulando maldición tras maldición a medida que las naciones impenitentes acercan al planeta a su definitivo final y destrucción. La tierra también está contaminada bajo sus habitantes, porque han transgredido la ley, han cambiado la ordenanza, han quebrantado el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha consumido la tierra y sus moradores han quedado desolados. Por tanto, los habitantes de la tierra han sido quemados, quedando solo unos pocos hombres. Isaías 24:25. Entonces, Estados Unidos también es culpable de derramar la sangre de los inocentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a cosechar. Y todas las naciones que hacen igual. Al observar los efectos de la maldición de la ley, tanto en individuos como en naciones, debemos considerar al diablo, el enemigo de Dios, y al hombre, y del hombre está condenado a la destrucción eterna, un enemigo derrotado. Quizás ahora podamos ver su papel con mayor claridad. Parecería que Satanás solo ha ganado el territorio que todos los hombres le han concedido, mediante su desobediencia a la palabra y su desprecio frenado por lo demás. Los hombres han abierto puertas para que Satanás obre en sus vidas. Satanás ha estado imponiendo la ley, duplicando la violencia y el pecado de los hombres. En cierto sentido, es la llave
inglesa de Dios para apretar tuercas sueltas. Satanás está limitado por el espacio que le damos. La maldición sin causa no vendrá. Proverbio 26:2. Desafortunadamente, en la historia nacional y personal de todos, existen muchas causas de maldiciones. Aunque hayamos sido ciudadanos, nuestros antepasados tal vez no lo fueron. Hoy en día, en Estados Unidos, prácticamente no hay maldición que no esté cobrando impulso rápidamente. Los pecados de la esclavitud en el pasado estadounidense se convirtieron en la carnicería de las guerras posteriores. Los pecados de la era de la prohibición se han convertido en la sociedad de la marihuana actual. El hippie rebelde de ayer se ha convertido en el punk violento de hoy, mientras las maldiciones continúan transmitiéndose de generación en generación. Bueno, hermanos, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos. Este es el estudio de las maldiciones de los padres que nosotros, ¿verdad? Tenemos que romper en nuestras vidas y en nuestros hijos. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Pasen un día y quedamos con la sierva que va a dirigir. Amén. Gloria a Dios.